Más de 108 millones de personas han sido desplazadas por la fuerza en el mundo. Las personas refugiadas son aquellas que huyen de conflictos y persecuciones. Se trata de una figura que el derecho internacional define y protege. Por tanto, estas personas no deben ser deportadas ni devueltas a contextos en los que peligran su vida y su libertad. Pero la realidad es muy diferente. El 20 de junio conmemoramos el Día Mundial de los Refugiados, designado por Naciones Unidas, para honrar a las personas obligadas a escapar de sus hogares por conflictos armados, persecución o en busca de mejorar su calidad de vida. Soy Paulina Pereira, miembro de Diplomacia Activa, y hoy vamos a conversar sobre los refugiados. Nuestra invitada de hoy es Micaela Bounchanabó, es licenciada en Relaciones Internacionales, argentina, hija de refugiados laosianos. Hola Mica, ¿cómo estás? Hola Paulina, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y nada, por darle una voz a un tema que aparece y desaparece en la agenda, ¿no? Total. Si querés empezamos por la primera pregunta. Sí. Empezamos desde del principio. Cuando estamos organizando este conversatorio, nos encontramos que en Argentina se erige el Buda más grande de Latinoamérica y hay toda una historia detrás. ¿Cómo llegaron personas de Laos a la Argentina? ¿En qué momento se encontraba el mundo? ¿Cómo llegamos hasta acá? Contanos un poquito. Llegaron aproximadamente 293 familias de Laos en un contexto muy particular bueno, que algunas personas lo deben recordar y otras personas no. Los laosianos que trajeron a la Argentina estaban en los campos de refugiados de Tailandia. ¿Por qué vienen? Hay toda una historia. Yo lo que trabajo o trabajé en mi tesis fue la siguiente pregunta. ¿Hubo políticas de derechos humanos en el gobierno militar respecto a los refugiados del sudeste asiático? Bueno, y ahí agarré y estudié las políticas públicas, ¿no? Y mientras vos más te metías e investigabas, encontrabas, y también hacías entrevista a las personas que habían recibido los refugiados, te encontrabas con respuesta a las distintas hipótesis que me había hecho. Bueno, en primer lugar, los laosianos huyen de la guerra de Vietnam, que termina en 1975, y ahí Vietnam lo que hace básicamente es desplazarse en los países vecinos y invadirlos, y la mayoría huye porque fue una matanza, básicamente, sin discriminación de religión, etnia, lo que fuese. Porque mis padres ni eran católicos, ni eran, digamos, comunistas, ni eran, digamos, ni siquiera eran de ninguna ideología política, ¿se entiende? Pero huyeron porque básicamente su vida, como dijiste vos, la vida de un refugiado, corre peligro. Esa es la primera clasificación, la diferencia con un migrante. Un migrante decide irse de su país de origen. El refugiado está obligado a irse porque su vida corre peligro. Entonces, una vez que huyen, estas familias de Laos se van a un campo de refugiados de Tailandia. Y de ahí el gobierno militar, porque esto fue en 1979, cuando vienen las primeras familias, digamos, les pareció, haciendo conseguir con la llegada de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos una buena idea política o estrategia política, digamos, hacia el contexto exterior, decir a las Naciones Unidas que Argentina, con su mirada occidental, católica, un país abierto al mundo, iba a recibir a refugiados del sudeste asiático. Y así fue que fue el único país de América Latina que recibió a refugiados del sudeste asiático, ¿sí? Eh, Obviamente que cuando vos haces o pensás en políticas públicas para quedar bien con el afuera, se te escapan un montón de cosas o realidades. El primer problema fue la selección. Pusieron un montón de requisitos en los cuales el refugiado que estaba desesperado por salir del campo de refugiado se terminaba mintiendo. ¿Qué significa esto? Porque pedían que sean parejas jóvenes con un hijo. La pareja joven que tenía dos hijos terminaba escribiendo al hijo con otra pareja, ¿se entiende? Pero bueno, no fue el principal problema. El principal problema fue el no entender la cultura de los refugiados que ellos acogían.
no entender el idioma porque no había ningún traductor que pudiese comunicarse con ellos, no entender la complejidad digamos, cultural, religiosa, incluso desde la dieta alimentaria era distinta. Y todo eso hizo que aparecieran los primeros conflictos. Los primeros refugiados que llegaban se los metía o se los llevaba a un centro de adaptación en Ezeiza. Y ahí más o menos tendrían que aprender las culturas argentina y el idioma en 15 días. Ahí el principal problema fue lo siguiente: el laosiano vive en comunidad, es como el judío, no existe un judío sin comunidad. Y un laosiano lo mismo, no puede vivir sin comunidad. Y el gobierno militar, y ahí es donde yo me respondo a la primera pregunta de que no hubo derechos humanos, o sea, no hubo política de derechos humanos en las políticas públicas del gobierno militar hacia los refugiados, puso un decreto, ¿sí?, en el cual prohibía a los refugiados moverse, digamos, en las capitales, las ciudades. O sea, los obligaba a estar, lo obligaba a estar mínimo a 1000 kilómetros de las capitales. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo a que se juntasen todos, hicieran revueltas, ¿sí? Bueno, así fue que los separaron en distintas provincias. Unos fueron a Salta, otros a Córdoba, otros a Jujuy, a trabajar en el campo. Y el problema es el siguiente: podían adaptarse a lo que fuese, pero no entendían el idioma, no se podían comunicar con los jefes. La vivienda estaba a cargo de ACNUR. ACNUR cumplió. El problema fue no entender la complejidad eh, cultural de los refugiados. Después sí, una vez que se les escapó de las manos, digamos, el anuncio era que iban a recibir a 1000 familias. Solo recibieron 293. ¿Por qué? Porque fue un fracaso la política del gobierno. Ellos necesitaban hacer coincidir la primera llegada de los refugiados con la de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Después, hubo varios casos en los cuales, digamos, se los abandonó a su suerte a los refugiados, y ellos, por ejemplo, hay una familia que caminó desde Misiones para cruzar y llegar a la Guayana como otra familia por todo Brasil, y el ejército brasilero, que también estaba en una dictadura militar en ese momento, eh, los devolvió a la Argentina, o sea, los extraditó. Eso para el gobierno militar era un golpe muy fuerte. ¿Cómo puede ser que ellos rescatasen a un grupo de refugiados si ellos estaban descontentos, que se quisieran ir a toda costa, incluso caminando a pie del país? Lo mismo, digamos, los habían alojado en un hotel de Lima. Me acuerdo que estaban muy descontentos varios refugiados, se acordaban de ese suceso, y nada, como no les daban comida, o sea, tampoco trabajo, y tampoco pagaban el alquiler de ese hotel donde los habían puesto, se pusieron a protestar. Y ahí lo que contaron un grupo es que los llevaron y volvieron con la cabeza rapada. Es como que los militares. Eh, Nada, acá la clave es lo siguiente: el gobierno militar trae a refugiados para lavar su imagen en contexto internacional. Era todo un mensaje también. Nosotros estamos rescatando a un grupo de refugiados de un país comunista, somos occidentales, somos un país católico, queremos alinearnos con Estados Unidos, con el, digamos, Occidente. Era todo un mensaje para el contexto internacional. Y ahí es donde es interesante de las relaciones internacionales, porque siempre, o casi siempre, no voy a decir, no voy a decir siempre, pero casi siempre, la mayoría de los líderes, cuando se anuncian a favor de la apertura de refugiados, es para quedar bien en contexto internacional. No sé si recordamos Marcos Peña con el caso de los sirios. En la ONU, no lo dijo en Argentina, lo dijo en la ONU. Digamos, o sea, estoy dando casos de Argentina, pero si nosotros nos ponemos a estudiar el caso de, digamos, de líderes
Europa o líderes de Estados Unidos, va a ser el mismo caso. O sea, siempre se pronuncian en contexto internacional para posicionarse y quedar bien, digamos, lavar su imagen en contexto internacional. Claro. Eh, No tratar el origen del problema, sino como un salvavidas, Es somos una, los... e- es una medida discursiva y siempre se pronuncia, digamos, que va a haber una política hacia un contingente cuando está en la agenda setting. Porque todo el mundo se olvida que sigue habiendo refugiados en Siria, que hay refugiados en Ucrania, que hay refugiados en Yemen, hasta que aparece una imagen que es choqueante y la comunidad dice, no, ¿cómo puede pasar eso? ¿Por qué está muriendo gente? ¿Se Claro. entiende? Es como Que cuando surjan vuelve. nuevos refugiados como los de Ucrania, no significa que no dejan de existir los otros refugiados, también hay que encargarse de los otros refugiados. Lo que está, por ejemplo, pasando actualmente en Rusia y Ucrania. Miles de personas están escapando de la guerra, pero sí, también siguen escapando de Yemen, de Siria, de Venezuela. O sea, hay como refugiados de primera y segunda, hay cierto favoritismo internacional. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo podemos resolverlo entonces? ¿Cómo podemos hacer para que se garanticen estas garantías internacionales de cada persona? ¿Qué opinas? Yo lo que creo es que no creo que haya refugiados de primera o segunda. Creo que todo lo dirime la agenda setting internacional. O sea, la agenda es la que te empuja a que se abre Ucrania por la guerra de Ucrania y que todos los medios de comunicación cubran Ucrania y dejen de cubrir Siria porque hoy en día Siria es una guerra dolorosa y desgastante que dista más de una década, digamos. Eh, Lo que creo es lo siguiente, ¿no? Y no soy especialista en migrantes ni en refugiados, sí lo encontré, como te decía, yo creo que vos podés analizar la llegada, las políticas públicas y el contexto de los laosianos, así como podés agarrar el mismo contexto de los ucranianos, el de los sirios, podés agarrar el mismo contexto y podés también analizar en las variables, o sea, podés llegar a una hipótesis en las cuales los gobiernos fracasan, ¿sí? En esas políticas públicas por las mismas razones. Falta una política pública holística. No es simplemente, bueno, como Argentina tiene características muy distintas, ¿no? O sea, Argentina, Australia y Estados Unidos son los únicos países en donde conviven distintas etnias y son países multiculturales en donde esas etnias viven pacíficamente. Y tampoco me sorprende que Estados Unidos y Argentina hayan sido los países donde se hayan recibido muchos refugiados del sudeste asiático y que hoy esos sudeste asiáticos se hayan podido incorporar a la sociedad y vivir como esos ciudadanos, digamos, pero porque ya tenía características preexistentes que podía, aunque costase, digamos, incluirlos. No, es que las políticas públicas no se basan solo en educación, digamos, gratuita, salud gratuita o infraestructura gratuita, ¿sí? Incluso nosotros como ciudadanos vemos que, digamos, todo eso es importante, pero también tiene que ser de calidad. Yo cuando digo de políticas públicas holísticas, lo digo verlo desde los derechos humanos, pero los derechos humanos reales, no la utilización de refugiados para, digamos, insertarte o posicionarte en una agenda setting. Lo digo desde si vos vas a recibir a refugiados, tenés que tener un programa holístico en donde vos puedas respetar y entender las diferencias culturales, las diferencias educacionales y el trauma que tienen los refugiados. Porque los refugiados son sobrevivientes eh, y son personas que han huido de la guerra y que han vivido realidades muy difíciles. Entonces, el país que decida recibir a esos refugiados tiene que estar preparados con estos programas para poder insertarlos. Hoy lo que nosotros vemos en Europa, por eso te menciono Argentina, Australia y Estados Unidos. O sea, tienen problema de migración Estados Unidos, a diferencia de la Argentina, que nosotros somos un país
modelo, digamos, en la paz, o sea, de las distintas comunidades, ¿sí? Eh, Europa hoy tiene un problema con la primera y segunda generaciones de refugiados de Medio Oriente. Y la realidad también es que hay mucha estigmatización, mucha xenofobia que surgen de grupos políticos que cada vez se van haciendo más fuertes. Es como que la historia es cíclica. Entonces, a los líderes, que son los mismos que instalan, que van a traer a refugiados, etcétera, otros líderes exacerban, digamos, el odio porque hay una cierta parte de la sociedad que está de acuerdo con eso, ¿sí? Entonces, el tema de los refugiados termina siendo más que políticas públicas para integrarlos, entendiendo que nuestro país, por ejemplo, es un país en donde la Constitución dice que somos abiertos a todo el mundo y somos un país en donde está lleno de inmigrantes o hijos de inmigrantes, digamos, mis abuelos son refugiados, tus abuelos deben ser inmigrantes. Eh, Como te digo, en vez de pensarlo con una lógica de que si yo inserto a esas personas, voy a tener una comunidad mucho más pacífica, voy a tener una comunidad mucho más integrada, una comunidad más segura, una comunidad, digamos, con generación de trabajo, ¿no? Porque lo que pasa en Europa, por ejemplo, es eso, eh, que parte de la población está quedando vieja, hace que cuando vos generás odio, también se genera, digamos, mucha frustración del otro lado. Cuando hay mucho fracaso en las políticas públicas, también se genera una frustración porque no hay oportunidades. Y nada, no hay una forma de resolver eso porque no van a dejar de huir los refugiados del Medio Oriente. La solución es muy simple, terminar con la guerra. Pero digamos, parece que nadie tiene la voluntad de terminar la guerra. Y en las guerras los únicos que las pagan son las personas que viven en esos países. Yo creo que ninguna persona, digamos, que es refugiada quiere huir de su país. Por eso el concepto es, estoy obligado a huir porque si no me voy a morir, digamos. Esa es Total, la clave, no es que vengo a tu país a sacarte el trabajo. Vengo a tu país porque no me queda de otra. Ahora, exacto. los países que deciden, digamos, aceptar a refugiados es, bueno, ¿cómo hago una política pública, un programa para insertarte lo mejor posible porque yo te quiero recibir? Claro, y de última que sean transversales a todos los gobiernos, porque cambia el tipo de gobierno, o sea, del oficialismo pasamos a otro y no se mantienen las mismas políticas públicas. Cambian y empieza de vuelta, cada 4 años volvemos a empezar, No hay deberían ser política de transversales. Estado. Exactamente, no hay política de Estado y no son transversales, no se mantienen a lo largo del tiempo. Y Sí, a lo que lleva mi otra pregunta, que ya sería como una afirmación, que es esto de que terminan siendo los refugiados una herramienta de geopolítica. sin dudas. Una herramienta Totalmente. geopolítica y una herramienta política, porque termina siendo todo discursivo. Termina siendo todo discursivo y con el tiempo, cuando esa política fracasa, porque hay distintas aristas que ellos, digamos, no tuvieron en cuenta o no quisieron tener en cuenta, o sea, esa es la realidad, eh, es cuando fracasan los programas. Y el nombre de él es Sibone. Achan, que significa monje. Sibone. Hola, le saludo. Hola. Bueno, y ella va todos los días con él a la escuela y ella es la traductora. Con ella conversamos. Ella hace la escuela como si fuese primer grado, segundo grado, tercer grado. Él es muy educado, extremadamente educado. Valorizan muchísimo a los maestros, le dan muchísimo valor, mucho, mucho, y nos reconocen mucho el trabajo. Es muy atento, muy educado. Gracias. Para mí es un honor estar con él, sí. Me emociona, sí, realmente. Felicitaciones. Por ejemplo, en su caso,
cómo lograron esa correcta inserción, que no fue tan acompañada del gobierno argentino al final. Y, a ver, lo que cuentan muchas personas es que ellos, la reinserción de ellos fue muy difícil, o sea, han pasado hambre, digamos, han vivido en el brete, que en su momento como cuando los separaron fueron, al reencontrarse armaron como su propio gueto, ¿sí? Dentro de la Argentina. O sea, eh, ellos vivían en un gueto en el centro de refugiados y terminaron armando un gueto acá, protegiéndose, digamos, del exterior, y ese gueto al principio estaba protegido por los militares. Eh, Después, bueno, mucha discriminación, mucha estigmatización, y yo creo que con el tiempo, cuando las dos culturas se van adaptando, o sea, hubo un choque de cultura tan fuerte que cuando las dos culturas se van adaptando, ¿no? Los laosianos como los argentinos, van incorporando, por lo menos los laosianos fueron incorporando cosas de los argentinos. Y eso le hizo mucho más ameno la integración, ¿sí? Pero bueno, hubo mucha estigmatización, ellos la recuerdan como muy vivida. Yo como hija de laosianos no la viví, esa es la realidad, pero sí me quedó como lo más importante, que es el mensaje de mi comunidad. O sea, ellos vinieron de la nada, sin absolutamente nada, en un país en donde, así como los trajeron, los dejaron a su suerte y pudieron construir una vida acá. Así que yo siempre defiendo esto de la Argentina. Argentina es un país en donde todos podemos tener oportunidades, es un país abierto al mundo, en donde si uno lo ve positivamente, y por eso también, digo, reivindicar el tema del esfuerzo, del laburo, en donde si uno se esfuerza y labura, hay oportunidades. O sea, no hay que quedarse solo con que los inmigrantes o los refugiados vienen para aprovecharse los recursos del país. No son todos así. Muchos quieren vivir, digamos, una vida mejor y están dispuestos a trabajar, y creo que lo que hizo que se integren después es entender que estamos todos en el mismo tren. O sea, no es la Océano Argentino. Somos toda una comunidad, digamos. Y me parece que eso es lo que al mundo le está faltando, más allá de los fracasos de las políticas públicas. Es no ver al otro como un enemigo. Somos todos Somos partes de todos esa... seres humanos, somos Claro. todos seres humanos que buscamos vivir mejor, buscamos progresar, buscamos superarnos. Ellos, por su parte, buscaban darle una vida mejor a sus hijos. Por eso vinieron a un país desconocido que no sabían con qué se iban a encontrar. Bien. Y Esa es la defenderlo, realidad. cómo defienden el territorio argentino como si fuera su país natal también. O sea, es muy lindo también. Lo que lleva a mi otra pregunta, ¿qué significa para vos ser hija de refugiados en tu identidad? Porque vi, por ejemplo, que habías puesto en tus redes sociales que sentías una enorme gratitud por la Argentina y un enorme orgullo de ser hija de refugiados laosianos. Yo, la verdad que yo tengo una gratitud muy grande con la Argentina, porque creo que la Argentina es un país que las oportunidades abundan por todas partes. Yo soy la primera persona de mi familia en poder recibirse. O sea, mi papá durmió en una fábrica 3 años para que yo pudiera recibirme. Yo me recibí y una vez que me recibí, digamos, hice mi camino profesional sin ningún contacto. Es mentira que en la Argentina uno progresa solo con viveza. Digo, hice una asociación civil, me acuerdo, a los 22 años. Ahí nosotros, yo tratando de devolverle a la Argentina un poquito de lo que me dio, becamos a chicos para que puedan estudiar derechos en universidades privadas. Eh, Luego, bueno, me metí en política pensando que el impacto podía ser mayor. Eh,
Fue mi gran amor y mi gran dolor también la política. Siempre voy a decir eso, porque cuando vos lo haces por convicción y con convicción y entregas tu vida, eh, y ves que alrededor, porque la mayoría de los políticos, así yo siempre digo que el problema no es la política es una herramienta de transformación. El problema son los políticos, porque si nosotros tuviéramos buenos políticos, no tendríamos la cantidad de pobreza que tuvimos. Ellos entienden a la pobreza como un número. Ah, tenemos un 50% de pobres y repetimos todo el tiempo lo mismo eh, para atacar al otro. Cuando cada gobierno que viene, digamos, incrementa la pobreza. Ellos necesitan la pobreza. Pues, ¿sabes? Yo te voy a contar lo que es la pobreza, después de haber vivido la pobreza. La pobreza de hoy es una pobreza estructural. Vos cuando no tenés un sentido en tu vida, no tenés un norte, no sabés hacia dónde vas. Vos podés disponer de salud gratuita, de educación gratuita, de infraestructura gratuita, pero si no des calidad, igual hay una diferencia. Y segundo punto, vos podés disponer de todo eso, pero si vos sabés que estás fuera del sistema, en realidad no lo sabés porque lo vivís y estás esperando que alguien te salve, que te saque tu situación, ¿qué empieza a haber? Una pobreza de pensamiento, que eso es lo más grave. Porque nosotros, digamos, fuimos pobres, muy pobres fuimos, pero sabíamos que íbamos a salir adelante trabajando. Sabíamos, o sea, teníamos un horizonte. Es como, es eso lo que le falta a, digamos, a la sociedad de hoy. Yo creo que hay una pérdida de esperanza. Vos cuando perdés la esperanza no tenés por qué pelear. Entonces, ¿por qué pudieron insertarse los refugiados laosianos? Porque ellos tenían por qué pelear, digamos, por qué luchar. Querían dar una vida mejor a sus hijos. Y yo eso lo aprendí de ellos. A mí nadie me regaló nada, absolutamente nada. Eh, y sin embargo pude construir mi carrera acorde a lo que creía, a lo que consideraba y a lo que soñaba. O sea, a mí la comunidad me enseñó eso, que nada es imposible. Yo nací en una villa, digamos. Eh, entonces, yo creo que ese es el mensaje fuerte que te puede dar la comunidad laosiana. Hay una, hay un, hay una frase que a mí me gusta mucho, un concepto que me gusta mucho, que es el Dasein, el ser aquí y ahora. Mientras nosotros somos, vivimos, respiramos, todos somos seres en potencia, o sea que todo es posible. Entonces, es eso lo que la comunidad me enseñó, no a perder nunca la, lo positivo, la confianza y ver más allá, ¿no? O sea, ver más allá de los problemas que hay ahora. Y estaría bueno ustedes que son jóvenes, profesionales, activos, que sigan transmitiendo esta idea que tienen, porque hay muchos jóvenes que se encuentran perdidos hoy. Y yo creo que la única salida no es Ezeiza. Hay Bien, una sí. salida acá, que es la de trabajar en la Argentina. O sea, esa gente que se va a buscar oportunidades de trabajo en otro lugar cuando en la Argentina somos sumamente ricos. Somos sumamente ricos, tenemos políticas públicas que fracasan constantemente, pero, digamos, como yo te dije, la política es una herramienta, el problema son los políticos, Total. todos. Pero vos decís, nada, todos. Si Y no, no yo creo estaríamos que estudiando relaciones internacionales. sí, es toda una construcción de poder, digamos. Total. Lo que estudiamos relaciones internacionales entendemos que todo es una construcción de poder, es un balance de poder. Hoy Argentina lamentablemente depende mucho más del exterior, de lo que dependía hace unos años, aunque te digan que la soberanía, na, na, na. Digo,
no hay plata. Y tampoco veo ningún candidato político que te tire sobre la mesa propuestas reales, concretas, que puedan mejorar la situación. Nadie te dice cómo se va a hacer. Eh, y creo que eso es, o sea, venimos de mal en peor, por así decirlo. Pero tenemos una capacidad, así como los refugiados, que no nos damos cuenta de que vamos, digamos, somos muy resilientes los argentinos. Nos caemos, nos levantamos, nos caemos, nos levantamos. Y tengo otra pregunta para hacerte. Sí. Hablando un poquito más de tu trabajo en la actualidad, vos trabajás en generar oportunidades para la Argentina. ¿Podemos afirmar entonces que finalmente las migraciones y el intercambio genera países prósperos? Contanos un poco más de tu trabajo hoy en la actualidad. Sí, yo lo que te decía en la charla es lo siguiente. O sea, claramente cuando hay una inserción positiva, los países crecen. Estados Unidos, Australia, Argentina, gran parte de Europa también se favoreció de, digamos, la mano de obra migrante o refugiada. Eh, yo por mi parte, además de haber tenido una participación política activa, en pandemia hice barbijo social. Hoy lo vemos tan lejano la pandemia, pero fue hace tan poquito, o sea, fue hace nada. Barbijo social nació con el concepto y la idea de que todos pudieran acceder a un barbijo. Yo sabía que iba a faltar barbijos, entonces creamos barbijos súper económicos, en realidad ni siquiera tipo eran barbijos que se vendían, eran barbijos que salían 5 pesos y ese barbijo que se vendía era un barbijo que se donaba en las villas. Uno también con el tiempo va entendiendo que los cambios que pueda hacer con estructuras tan chicas son, digamos, pensando en lo siguiente, vos le puedes cambiar la vida a una persona que esa persona le puede cambiar la vida a muchas personas. O sea, es el pensamiento ese es el pensamiento que yo tengo. O sea, el cambio vos lo puedes hacer en todos los aspectos de tu vida. Y actuar, hay que hacer, sí, porque si quedamos solo tipo en hablando no No, pasa nada. claro, sí. Llevar Así que toda la práctica. sí, como estudiaste relaciones internacionales, teoría y praxis. Literal. Sin teoría y praxis no hay. Y creo que No hay. hablando desde la teoría, el mundo necesita un nuevo contrato social, pero un nuevo contrato social menos verticalista, un contrato social, eh, digamos, holístico. Pues yo creo que el mundo necesita un contrato social nuevo. No es fácil imaginar cómo es la vida de una persona refugiada. La realidad, sin embargo, es atemorizante y millones de personas en el mundo deben hacerle frente día a día. Generemos conciencia y sepamos que la diversidad genera sociedades libres y justas. Gracias, Micaela, por haber estado con nosotros hoy. Y bueno, voy a hacer una doble invitación. Primero, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos dejen sus comentarios. Y segundo, puedan encontrar más información sobre este tema en nuestro podcast de Desbloqueados, Refugiados y Migrantes en Spotify. El mundo nos necesita atentos.